Continuamos con la segunda parte de uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora vamos a analizar los versos 12 al 16 y el verso 20. Aquí en esta parte, hermanos, vamos a estudiar lo que Juan vio. Yo les anticipo que esta visión, para dejarla totalmente entendible y aclarada, tenemos que consultar muchos aspectos de otros libros. Así es que a partir de esta segunda parte vamos a estar yendo y viniendo al libro de Daniel, como le hemos anunciado, como también al libro de Ezequiel. Lo que Juan vio, había algo en el anuncio que le recordaba al apóstol de una voz que no había oído desde hacía 60 años. Y Juan dijo: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Esto significa sencillamente, me volví para oír quién era el que hablaba. Muy interesante. Me volví para oír quién era el que hablaba. Entonces, nosotros podemos ver que cuando se volvió, el apóstol Juan reconoció a un amigo a quien no había visto desde hacía 6 décadas. Imagínense qué alegría. Yo perdí de vista a un hermano y de contacto, no solo de vista, sino de contacto, a un hermano que estudiamos juntos en la escuela de Sunset en Lubbock, Texas, en los años 1972 hasta el 74. Por lo menos fueron 30 años que perdimos contacto. Y había otro hermano que también habíamos estudiado juntos y que también queríamos verlo. Y un día hicimos contacto con este hermano y fue una alegría tan notoria que decidimos reunirnos en San José, Costa Rica, los 3 hermanos. Y lo logramos, lo cumplimos. Ya ustedes se pueden imaginar lo que es encontrar a alguien que usted no ha visto por 30 años. Pues hermanos, aquí el Señor está hablando a través de su palabra. El apóstol Juan está diciendo que tenía 60 años de no ver al Señor Jesucristo. ¿Y por qué ustedes dirán esto? Bueno, porque el apóstol Juan anduvo con el Señor Jesucristo en cuerpo y alma. Y el Señor Jesucristo también estaba en cuerpo y alma presente. Corporalmente era una realidad. Entonces, cuando se volvió, reconoció a un amigo a quien no había visto desde hacía 6 décadas, pero a quien ahora veía como nunca antes. Y leamos lo que dice la Escritura en los versos 12 al 16. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo le ruego, hermanos, que mantenga en sus mentes y abierta su Biblia en esta porción. Evidentemente, al apóstol Juan se le desorbitaron sus ojos al mirar fijamente a Jesús en toda su gloria, al mismo que Daniel había conocido solamente como un hijo de hombre. Sabemos que este era Jesús, porque en el versículo 18, él dijo: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En el capítulo 2, verso 18, se identificó como el Hijo de Dios. A Juan le sorprendió el ver nuevamente al Señor de una forma maravillosa. Según lo expresamos anteriormente, cada vez que tropezamos con una visión, vamos primero a echarle una mirada a todo el conjunto de ella para descubrir ese mensaje general. Y luego pues examinaremos sus detalles para ver en qué medida resaltan el mensaje. Y por último, para no perder de vista el propósito principal de la visión, a menudo le volveremos a echar una mirada a su totalidad. Probablemente este procedimiento va a variar de una lección a otra, pero cuando la visión esté siendo analizada, los tres pasos mencionados por lo general se podrán encontrar en alguna lección, se podrán encontrar en alguna parte de la visión. Entonces, hermanos, seguiremos este procedimiento en esta visión que estamos estudiando, la primera visión del libro, como ya se ha anunciado. Por eso pues que cada vez que tratemos de imaginar esta visión y todas las que siguen, recordemos que se trata de visiones y no exactamente de la realidad. Una visión es una visión. Claro, son visiones que en este caso de la palabra de nuestro Dios tienen una aplicación y una realidad desde el punto de vista de la enseñanza que tenemos que comprender. Aunque Juan estaba despierto, sus visiones todavía guardan cierto parecido con los sueños. Las formas sufren cambios y variaciones, hermanos, y muchas veces carece de importancia que las visiones guarden consecuencia interna. Lo improbable es la regla y no la excepción. Por ejemplo, en esta visión, ¿cómo podía Jesús tener 7 estrellas en su diestra? Miren lo que dice el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Verso 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene 7 estrellas en su diestra. Nosotros sabemos que las estrellas, al igual que el sol, se componen de gases ardientes. Y todas las estrellas son tan grandes o más grandes que el mismo sol. Todas las estrellas son tan grandes o más grandes que el mismo sol. Además, ¿cómo podía tener Jesús las estrellas en su diestra y a la vez poner esa misma mano sobre Juan? Note lo que dice el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. O sea, la mano derecha es la diestra. Él puso su mano derecha sobre mí. No hay respuesta para estas preguntas y no tiene objeto planteárselas. Cualquier cosa es posible en una visión. Tenemos
sueños muchas veces macabros que muchas veces tenemos, sueños que nos quitan la tranquilidad. Bueno, veamos, hermanos, la visión en su totalidad. Veamos esa visión en su totalidad. Cuando Juan se volvió, al comienzo le impresionó la gloria y le cegó el resplandor de lo que vio. Cuando sus ojos se acostumbraron, pudo ver un círculo de luces, las temblorosas llamas de los candeleros que descansaban sobre 7 elegantes bases hechas de oro puro. Y luego Juan vio a alguien andando en medio de los candeleros. Se trataba de alguien cuya apariencia hizo que Juan se pusiera a temblar. Juan se pone a temblar. Ven, este estaba vestido, dice, de una túnica larga y suelta, una túnica propia de los reyes de la época, y dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego agrega que en una mano extendida se posaban 7 rutilantes estrellas. Según el vislumbre que Juan obtuvo, sus pies resplandecían como el bronce bruñido, refulgente como en un horno. Donde quiera que el hombre pusiera pie, dejaba un rastro de abrasadoras pisadas. Así se describe esa visión. Sin embargo, podemos ver que los ojos de Juan se centraron en el rostro del hombre. Se centran en el rostro del hombre. Nos hace ver que sus cabellos relucían con blancura como la nieve a la que alumbra el sol, tan deslumbrante que lastimaba sus ojos. Y el hombre miró a Juan y nos hace ver que sus ojos destellaron como llama de fuego. No solamente miró a Juan, sino que miró dentro de él, hermanos. Miró dentro de él, y cuando abrió su boca para hablar, nos describe que su voz retumbó como las olas que se estrellan contra la orilla. Yo creo que la gran mayoría de los presentes acá hemos tenido la oportunidad de estar a la orilla del mar y poder contemplar el estruendo, la refulgencia de las olas del mar, el ruido que provocan, ese ruido ensordecedor. Luego nos dice que de su boca salió una espada tracia de doble filo, una espada tracia de doble filo. De repente el rostro de aquel hombre resplandeció como el sol de mediodía y Juan tuvo que apartar sus ojos. Cuando usted oye esta descripción y lee sobre esta descripción de esta visión, yo le digo, ¿qué palabras se le ocurrieron cuando pensó usted en la visión? ¿Qué es lo que vino a su mente cuando usted piensa en esta visión? ¿Podría ser gloria? ¿Podría ser majestad? ¿Podría ser santidad? Lo que a usted se le pudiera ocurrir en cuanto a las cosas estruendosas en relación a esta visión. Estas y otras palabras semejantes son muy apropiadas. Pero yo le digo, ¿pensó usted en la palabra poder? ¿Pensó usted en poder? Y esto es lo que los detalles claman a gran voz. Este que es semejante al Hijo del Hombre es poderoso. Este que es semejante al Hijo del Hombre
es poderoso. Su traje declara que tiene el poder necesario para gobernar. Y yo le menciono algunas de estas características acerca de esta descripción que aquí se presenta. Su retumbante voz dice que tiene el poder que se necesita para imponer su autoridad. Sus penetrantes ojos proclaman que tiene el poder que le permite conocer. Y luego sus ardientes pies y la espada que sale de su boca anuncian que tiene el poder de castigar. Es una visión verdaderamente sorprendente. Y yo le pido a usted que lo que le estoy declarando no lo tome como un cuento, como cuentos de hadas. Tómelo como realidad, porque esas son las características de este Hijo del Hombre. Esas son las características precisamente del poder del Señor Jesucristo. Sigamos viendo más aspectos de esta visión en detalle. Muchas veces los detalles de una visión tienen muy poco o algunas veces ningún significado por sí solos. Pero en esta visión del capítulo 1, los detalles sí son importantes, hago la excepción. En esta visión del capítulo 1, los detalles sí son importantes. En las cartas a las 7 iglesias, las descripciones de Jesús, las varias descripciones que se presentan cuando entremos a ver el texto dirigido a estas 7 iglesias, son tomadas principalmente de esta visión. Son tomadas de esta visión y cada descripción está relacionada directamente con la congregación a la cual se está dirigiendo la carta. Bueno, por lo tanto es necesario que nosotros le prestemos una mayor atención a cada parte de esta visión que la que normalmente le prestamos en tal caso. Entonces, daremos comienzo en el mismo lugar donde el apóstol Juan comenzó en la mención a los 7 candeleros de oro. Estos candeleros, hermanos, nos recuerdan el candelero de 7 brazos del tabernáculo. Y vamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en los versos 31 y 32, dice de esta manera: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Sin embargo, debe observarse el giro. Siempre, como he dicho, hay un giro. Los de Apocalipsis eran 7 candeleros independientes que se mantenían en pie por sí solos. Esto le permitió a Jesús estar en medio de los 7 candeleros. ¿Ve? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? En el versículo 20, Jesús dijo que los 7 candeleros son las 7 congregaciones de Asia. Las 7 congregaciones de Asia. Bueno, las iglesias no eran lámparas, sino bases de lámparas. Los pedestales sobre los cuales se colocaban las lámparas, miren lo que dice en Mateo capítulo 5 y el versículo 15. Mateo capítulo 5 y el versículo 15.
ni se enciende una luz y a todos los que están en casa. Ya sabemos nosotros que Jesús mismo es la luz, que los cristianos reflejan esa luz y la iglesia debe mantener en alto esa luz para que todo el mundo la vea. Entonces, hermanos, los candeleros estaban hechos de oro, el más precioso de los metales. La iglesia, mejor dicho, es preciosa para Jesús. Miren lo que tenemos en Efesios capítulo 5, versos 23 y 25. Efesios capítulo 5, versos 23 y 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Considere que los candeleros eran 7 congregaciones propiamente dichas, y algunas eran pobres, algunas eran débiles y estaban plagadas de problemas. Sin embargo, todavía, hermanos, tenía un propósito: mantener en alto la luz del Evangelio. Y todavía eran preciosas para Jesús estas iglesias. Todavía eran preciosas para Jesús estas iglesias. Es cierto que Jesús reprendió a 5 de estas 7 congregaciones, pero no se hubiera molestado en hacer esto si no era porque le importaban estas congregaciones, porque Él tenía interés en estas congregaciones. No importa, hermanos, cuán pequeña sea la iglesia donde el cristiano se reúna, si esta congregación es fiel al Señor, es más valiosa a sus ojos que el oro que está presentando aquí de estos candeleros. Por eso, hermanos, tenemos que entender lo que realmente es el valor de la iglesia para nuestro Señor, porque el valor de la iglesia para nuestro Señor es verdaderamente enorme, es verdaderamente grandísimo. Luego, en medio de los 7 candeleros de oro, Juan vio a Jesús. Esto lo deja bien claro. Juan vio a Jesús. Puede que los cristianos del siglo I se hubieran sentido abandonados, pero Jesús estaba allí. Jesús estaba presente. Y es que mire, es una declaración que nos conforta a nosotros tremendamente. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, verso 20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ahí estoy en medio de ellos. Nosotros tenemos que entender esta realidad. Puede que las congregaciones se hayan sentido en aquel tiempo aisladas y expuestas al peligro, pero Jesús, hermanos, estaba en medio de ellas. Por eso tengo que decir claramente que Jesús era y es, óigase bien, no solamente hablando en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Jesús era y es el principio unificador de la iglesia y la fortaleza de la iglesia. Por eso es que nosotros siempre tenemos que agarrarnos de Cristo Jesús. Aquellos cristianos tuvieron que agarrarse de Cristo Jesús y lo hicieron, lo que quisieron hacerlo. Lo mismo nosotros tenemos que agarrarnos es de Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque Él es el principio unificador de la iglesia, tanto en aquel tiempo como en la iglesia presente. Hoy día, lamentablemente, muchos buscan a Jesús por todos lados, excepto donde puede ser encontrado. Usted notará que lo buscan en líderes carismáticos, andan buscando un líder que les atraiga. Esto sucede muchas veces en cristianos que siguen predicadores que tienen el don, la habilidad de hablar, de presentar la palabra de Dios. Pero cuando este predicador, por una o B circunstancia, se mueve o cae en una situación pecaminosa, el culto es totalmente a esa persona y dejan de amar a Dios. Hoy día muchas personas buscan líderes carismáticos en comunidades hechas por el hombre. Buscan también a nuestro Señor Jesucristo, o buscan, mejor dicho, encontrar a Jesús en el misticismo de la nueva era. Si usted desea hallar a Jesús, yo le digo que tiene que buscarlo en su iglesia, y nada más que en su iglesia. Es ahí donde puede usted encontrar al Cristo vivo, al Cristo verdadero. Si usted desea estar donde Jesús está, yo le digo, participe en su culto con su pueblo. Participe en la verdadera adoración con el pueblo de Dios. De esta manera usted entenderá esta situación tan clara. Juan comienza pues a describir a Jesús refiriéndose a Él como uno semejante al Hijo del Hombre. Y durante su ministerio terrenal, la autodesignación favorita de Jesús era nada menos que el Hijo del Hombre. Miren lo que dice en Mateo capítulo 8 y el versículo 20. Dice de esta manera: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto es lo que el mismo Señor Jesucristo decía. Y esta frase se encuentra más de 80 veces en los relatos del Evangelio. Luego la designación tenía matices mesiánicos. Si vamos al libro de Daniel, noten lo que el libro de Daniel nos dice en el capítulo 7 y el versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, nosotros podemos ver que vemos una descripción también, hermanos, de la ropa de Jesús. Dice que él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No era el atuendo del trabajador común, sino que era el atuendo de la realeza. En Isaías, en el capítulo 6, verso 1, miren cómo se describe esta situación. Isaías, capítulo 6 y el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor centrado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Miren el atuendo que se describe aquí: sus faldas llenaban el templo. Después Juan se concentró en la persona de Jesús y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Ve? En Daniel también, en el capítulo 7 y el verso 9,
nos habla también de esta descripción, Daniel capítulo 7, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fueron fuego ardiente. Hermanos, se habla pues de cómo eran sus cabellos, y esto nos indica que la blancura de sus cabellos es señal de pureza, es señal de santidad. Dice en Isaías en el capítulo 1 y el verso 18, hablando precisamente de esta santidad en relación a la limpieza de sus pecados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Puede que también signifique la sabiduría que da precisamente la vejez. Luego, hermanos, después dice, sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego. Ya hemos leído en Daniel capítulo 10, verso 6. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto nos lo dice Hebreos capítulo 4 y el verso 13. Luego habla de que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Yo quiero darles una descripción de lo que es el bronce. La palabra griega que se traduce por bronce es una palabra compuesta, la cual incluye la palabra que se traduce por cobre, pero no está claro cuál aleación de cobre se quiere dar a entender. Se habla de que el latón es una aleación que consiste principalmente en cobre y zinc. El bronce es una aleación que consiste principalmente en cobre y estaño. Entonces, tanto el latón como el cobre son conocidos por su solidez y duración. No se derrumbran, o sea, no forman hollín, no forman moho como comúnmente lo conocemos. Entonces, hermanos, cuando en la escritura se describe sus pies eran semejantes al bronce bruñido, está hablando de una aleación metálica que es verdaderamente fuerte, una aleación que tiene en los pies algo verdaderamente fundamentado. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en Miqueas. En Miqueas se habla de esta relación que aquí se está presentando. Miqueas, vamos a consultar el capítulo 4 y el verso 13. Capítulo 4 y el verso 13 dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Miren, uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que el simbolismo de Apocalipsis capítulo 1 se refiere a la facultad que tiene Cristo
para hollar a los malos, a la facultad que tiene Cristo para destruir a los malos y hacerlos ceniza bajo las plantas de sus pies. Miren lo que dice Malaquías en el capítulo 4 y el verso 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice, hermanos, que su voz era como estruendo de muchas aguas, como estruendo de muchas aguas. Lo presenta también allí en Ezequiel, en el capítulo 43 y el versículo 2, a manera de un recordatorio de lo que ya hemos estudiado. En 43, el versículo 2, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Luego, por último, quiero ver esta descripción, que su voz era como estruendo de muchas aguas, su voz era poderosa, su voz era totalmente majestuosa, semejante al sonido de las aguas del océano que golpeaban la rocosa orilla precisamente de la isla de Patmos, donde él estaba recibiendo esta visión. ¿Qué nos indica todo esto, hermanos? ¿Qué nos indica todo esto? Que cuando el Señor habla, los hombres deben escuchar. Cuando el Señor habla, los hombres deben escuchar. Y esto es lo que una de las aplicaciones que debemos entender y comprender claramente. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no es una simple lectura, no es el periódico, no es un libro que narra una buena historieta. Estamos leyendo, estamos escuchando la palabra de Dios. Y entonces, pues, cuando el Señor habla, tenemos que entender que los hombres deben de escuchar. Termino con esta parte. Dios nos ayude a que podamos ver la última parte de esta interesante lección que trata precisamente uno semejante al Hijo del Hombre. Que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros, y Dios nos ayude a edificarnos en la presentación del divino mensaje.